Esta noche es día de oración, un tiempo de exaltación a la presencia de Dios. Y podemos decirle: Espíritu Santo, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la exaltación, porque tuya es. Y hoy podemos decirle: Espíritu de Dios, manifiéstate en cada vida, manifiéstate en cada casa, manifiéstate en cada situación, Señor. Y que a través del cántico donde tu Espíritu se mueve, pueda, Señor, hacer cosas sobrenaturales, cosas grandiosas, porque estas señales seguirán a los que creen. Queremos decirte, Padre, que nuestro único deseo es tocar tu corazón, que nuestro único deseo y anhelo es que tú te sientas complacido con lo que somos, Padre Celestial. Este es mi deseo, honrarte a ti, Señor, con mi corazón te adoraré. Esperanza de vida te adora, Espíritu Santo. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón y solo vivo para ti en cada respiración. Señor, ven, Señor, ven a habitar en mí, y yo te entrego mi ser y te doy mi corazón y solo vivo para ti y en cada respiración. Al latir mi corazón, aleluya, y Señor, ven a habitar en mí, habita en mi casa, habita en tu iglesia, Jesús. Y al latir mi corazón, y Señor, ven y habita. Si puedes, darle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vamos a seguir adorando su nombre. Todopoderoso, eres el Dios poderoso y grande.
Dios te bendiga en esta noche. Queremos adorarte. Verdaderamente, te siento. Bendiciones de parte de Dios. Los tiempos a un minuto. Iglesia, bendiciones en esta noche. Es de gran gozo, de gran alegría saber que nuestro Dios hoy nos ha bendecido grandemente. Por eso hoy lo hemos alabado, por eso lo hemos enaltecido, reconociendo sus grandes bendiciones. Pero también te quiero invitar en este momento que nos unamos tú ahí en casa y acá nosotros en este lugar, casa de Dios, casa de oración, que hagamos esto, oremos delante de Dios. Oh Dios y Padre nuestro, grande es tu favor y tu misericordia, grande es tu fidelidad. Como eres fiel, Padre, te pedimos que por favor nos sigas hablando a nuestros oídos, que sigas aún hablando a nuestros corazones, que sea tu palabra guiándonos a la única luz que es Cristo Jesús, y que nuestro obrar sea conforme a tu palabra. Por eso te lo agradecemos, creyendo que es tu Espíritu Santo que nos guía y que nos bendice. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amigo y familia de la fe, agradeciéndote por estos momentos que has separado en tu diaria labor. Y también te quiero invitar que hablas la palabra de Dios en Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 9 y 10. Y vamos a leer la palabra de Dios porque escrita está: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué me engendrasteis? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Quiero compartir contigo el tema en esta oportunidad: es pleitear con mi hacedor nunca. Repito y lo repito: pleitear con mi hacedor nunca. Y yo sé que tú y yo, en algunos momentos de nuestro existir, de nuestra vida, hay momentos que nosotros hemos podido caer en grandes y graves errores. Y hemos caído en aquellos graves y enormes errores. ¿Sabes por qué? Por nuestra ingenuidad, por nuestra falta de experiencia. ¿Por qué hemos caído? Porque nos hemos dejado llevar por nuestra terquedad, por nuestra falta de conocimiento, por nuestra falta de sabiduría. Y también quiero decirte, también por la falta de no permitir, más bien, de no permitir que el Espíritu Santo nos guíe en toda decisión,
en todo camino y en su verdad. Por eso nosotros, ¿cómo podemos llegar a tan grave error que es el de pleitar? O sea, el de estar en pleito con Dios. Porque el llegar a pleitar con Dios es reprochar, cuestionar. ¿Y sabes qué es lo que hacemos? Cuando tú y yo reprochamos, cuestionamos a nuestro Dios, a nuestro gran hacedor, reprochamos sus decisiones, cuestionamos sus obras, su voluntad y aún sus promesas. Y llegamos también aún a criticar. Y eso es entrar en pleito con Dios, poner en duda la obra perfecta de nuestro Dios, poner aún en incertidumbre lo que Dios ya ha hecho, lo que aún Dios ha hecho con sus manos. Y aún podemos poner en duda en forma de incógnita que aún la obra de Dios se le ha salido de las manos, o aún con la pregunta: ¿qué has hecho, Dios? Entonces, según lo que acabamos de leer en el versículo 9, dirá el barro al que lo labra. Y quiero repetírtelo: dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? Y aún concluyendo, tú lo que haces, por eso dice, no tiene manos. O sea que la obra de nuestro Dios, el que pleitea con Dios, está diciendo que tu obra no es perfecta. Por eso te estoy diciendo en este momento, en esta noche, que el pleitear con Dios es un grave error. Es un error grandísimo. Porque nosotros como barro, ¿cómo vamos a pretender igualarnos a Dios? Nosotros como barro, ¿cómo vamos a pretender darle órdenes a nuestro hacedor? El barro es el barro, el hacedor es el hacedor. Y nosotros debemos de tener siempre presentes que nosotros solamente somos barro. Nunca podemos asemejarnos, nunca podemos llegar al nivel, a la estatura de nuestro Dios, a ese gran hacedor. Por eso, ¿cómo vamos a pretender darle órdenes? ¿Cómo vamos a pretender a cuestionar su obra? Nosotros, al cuestionar a Dios, en palabras, esto no tiene presentación. Esto no tiene una lógica. Esto no tiene nombre. Esto, si lo podíamos decir, aun como decía un amigo mío, esto es una gran burrada. Porque a nosotros nunca se nos puede pasar por alto que tú y yo, después de ser creados, nunca se nos puede olvidar que nuestro hacedor ese gran hacedor que todo lo hizo a la perfección, que todo lo hizo con poder, nosotros somos su creación. Y la creación, nunca podemos pedirle cuentas al hacedor. Por eso nosotros que somos creación,
siempre, óyelo bien, siempre ante el Creador vamos a estar con limitantes. Siempre vamos a estar con inferioridad. Y si aún te recordase lo que dice la palabra, que el pecado al hombre trajo graves consecuencias, que la desobediencia a Dios, o sea, el pleitear con Dios, trajo maldiciones a la tierra. Por eso nosotros siempre vamos a estar por debajo de nuestro hacedor. Mira, tenemos ya consecuencias de maldiciones. Y siempre vamos a estar con debilidades. Siempre vamos a estar, y vuelvo y te repito, con grandes limitaciones. Entonces, cuando tú y yo hablamos del gran hacedor, hablamos de aquel que creó porque tiene poder. Aquel que cuando creó, dice la Biblia en el libro de Job, no necesitó la opinión ni el consejo del hombre, porque es que Él es el gran hacedor, el gran lleno de sabiduría. Gloria sea a Dios. Aquel que es eterno, aquel que todo lo creó, dice la Biblia, todo lo ha creado perfectamente. Y como Él todo lo ha creado perfectamente, o sea que podemos concluir que todo designio, todo pensamiento, toda obra de nuestro Creador es y tiene, digámoslo así, el sello de la perfección. Por eso nuestro Creador, como es soberano, es el dueño de la creación, o sea, es el dueño del barro y tiene el dominio del barro. Tiene aún los derechos sobre el barro. Tiene toda la gobernabilidad sobre el barro. Entonces nuestro hacedor nos podía decir, gústenos o no nos guste, nosotros le pertenecemos a nuestro hacedor. Gusten o no nos guste, nosotros dependemos, oye la palabra, dependemos de nuestro hacedor. Por eso te decía que esto no tiene presentación. ¿Y qué más? También puedo decirte que esto, lo que te acabo de decir, esto es una verdad. Y como es una verdad, es imposible que esta verdad sea cambiada. Acá, en esta verdad, la corrupción no puede entrar. Por eso es inviolable que la ley cambie, que la verdad cambie, que el hacedor es el dueño de la creación y que siempre es el hacedor el que hace lo que a él le plazca, pero con la gran virtud que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios misericordioso, que Él es un Dios que dice la palabra que los pensamientos de Dios son para bien y no para mal. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro gran hacedor. Y nosotros en este momento podemos decirte, y yo puedo aconsejarte, que si tú y yo entramos en pleito con Dios, si el barro entrando en pleito con su hacedor, voy a decirte esta verdad, que antes de que tú y yo empecemos en pleito con Dios, tú y yo ya somos unos derrotados. Tú y yo siempre vamos a perder con nuestro hacedor. Por eso te pongo el ejemplo de Lucifer. Cuando trató de ser igual a Dios, Dios lo desechó. Y dice la Biblia
que Satanás es un derrotado. ¿Por qué? Porque pleitó con su gran hacedor. Y ahora quiero decirte, y ahora darte varios ejemplos cómo tú y yo podemos entrar en pleito con nuestro Dios. Una de las maneras de entrar en pleito con Dios es entrar a juzgar su bendita palabra. Entrar a decir o poner en duda la palabra de Dios que está escrita. Cuando tú y yo hacemos eso, estamos pleitando con Dios. Estamos entrando en pleito con el Dios de justicia. En aquel Dios que solamente lo que ha hecho ha sido para bendecir al hombre. Y la palabra de Él es para bendecir al hombre. Por eso tú y yo, hermano, la Biblia dice, ay de aquel que pleitea con Dios. Porque cómo pleitar, cómo entrar en pleito, cómo poner en tela de juicio la palabra de Dios. ¿Y sabes cómo? Hacemos aquellos ejemplos. Y aún a través de esos ejemplos queremos llevar a las demás personas a que también entren en pleito con el gran hacedor. Y con preguntas como tan sencillas como esta. Si Dios que todo lo sabe, si Dios que todo lo conoce, sabía que el hombre iba a pecar, ¿cómo permitió que el hombre pecara? Y hacemos la gran pregunta y ponemos a razonar a las personas. ¿Por qué Dios no paralizó esta obra? ¿Por qué Dios hizo un cielo y por qué Dios hizo un infierno? Con esas palabras entramos en pleito con Dios. Y yo no pretendo defender a Dios, porque Dios es poderoso y no necesita defenderse. Pero las respuestas a estos pleitos del mismo hombre, que es llevado por su ignorancia, por la terquedad de no aceptar la palabra que ya está escrita, en la misma palabra está la respuesta. Porque recuerda que el libro de Génesis dice que Dios al barro lo hizo a su imagen y semejanza. Y ese gran atributo ningún ser creado lo tuvo, solamente el barro, tú y yo. Y si tú y yo nos ponemos a concluir esa respuesta de Dios, vamos a decir que Dios desea en su corazón que fuésemos como Él, que viviésemos como Él. Por eso nos dio un intelecto, nos dio una forma de razonar, y en ese intelecto nos dio la oportunidad de escoger. O sea que el hombre tenía la oportunidad de escoger entre peco y no lo hago. En el cual lugar, como dice el hombre, ¿por qué creó el hombre? ¿Y por qué quiere enviar Dios al hombre al infierno? No es que Dios no envía al hombre al infierno, es el hombre el que escoge, porque recuerda, nos hizo a su imagen y semejanza. Y aun cuando tú y yo pleitamos, aún la palabra, hay muchos ejemplos. Pero ¿qué tal te pongo ahora el ejemplo del diezmo? Cuando el hombre, creyéndose sabio, empieza a argumentar, no, es que el diezmo está abolido. Es que el diezmo hace parte de la ley. Ya hoy no podemos vivir bajo el diezmo. Ahora yo te pregunto, ¿por qué pleiteamos con algo que Dios nos lo ha enseñado en las Sagradas Escrituras? En la misma respuesta está la palabra. No nos peguemos a una palabra diezmo, porque nuestro Hacedor, que nos ha enseñado siempre, que más bienaventurado es dar que recibir. O el mismo Señor Jesucristo nos lo dijo.
da a Dios, oye, da a Dios lo que es de Dios. Pero el hombre quiere pleitear con Dios. Y al pleitear con Dios, nosotros nos salimos de la voluntad de la palabra que está escrita. Otro ejemplo es, ¿por qué Dios permite que pasemos por el dolor? ¿Por qué permite que pasemos por el sufrimiento? ¿Por qué permite que pasemos por el desierto? Oye, iglesia, oye, amigo, ¿por qué pleitear con Dios? Si la Biblia dice en Romanos que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Pero si tú y yo somos honestos realmente, si somos realmente honestos, vamos a entender y aceptar la verdad tal como es. Que tú y yo pasamos por el dolor, pasamos por el desierto, pasamos por el sufrimiento, porque somos los principales responsables del sufrimiento. Y te pongo un ejemplo claro. Cuando uno como padre no corrige al niño, cuando ese niño crece, es vergüenza de su padre. Y entonces en ese momento, cuando ya estamos asumiendo las consecuencias de nuestra desobediencia, pleiteamos con Dios. No, fue nuestra terquedad, nuestra ignorancia, nuestra dureza de corazón, que no pusimos en práctica la palabra de Dios. Y entonces entramos en pleito con Dios. Y sabiendo que nosotros somos los principales responsables. El responsable no es Dios. El responsable no es la palabra. El responsable somos tú y soy yo. Otro ejemplo, cuando Dios nos moldea. Sí, porque es que el barro hay que amasarlo, el barro hay que procesarlo. Pero Dios es el que elige la herramienta. Sí, te lo repito. Dios, el gran hacedor, es el que escoge la herramienta. Pero usted y a mí muchas veces no nos va a gustar la herramienta que Dios ha escogido. Y como estamos hablando de ejemplos, te pongo un ejemplo. ¿Qué tal cuando Dios ve que nos necesita procesar y pulir? Por ejemplo, en nuestro genio. Y nos coloca a nuestro lado aquellas personas que son verdaderamente difíciles. Y nosotros entramos en pleito con Dios. Y aún tenemos el descaro de decir: Dios, si no lo iluminas, ya hasta se me olvidó. ¿Cómo? ¿Lo iluminas o lo elimino? Mira cómo entramos con pleito con el mismo hacedor. Solo porque no nos agrada. Porque no nos agrada la herramienta que Dios ha escogido. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que no nos dejamos apretar las tuercas. Y al yo no dejarme apretar las cuerdas, estoy entrando en pleito con Dios. Porque es algo que soy yo el que necesito. Soy yo el barro el que necesita ser procesado, refinado ese barro para sacar esas impurezas. Dios necesita entrarnos en proceso, pero Él es el que escoge la herramienta. Y cuando entramos en pleito, más bien renunciamos. Más bien renegamos con la herramienta. Y renegamos con nuestro gran hacedor, que solo lo que está pensando es en bendecirnos. Y el bendecir no es santificar ese barro. Y ahora te quiero decir este último ejemplo. Cuando Dios nos da una orden, sí, porque el gran hacedor tiene la facultad y el poder de dar órdenes a su barro. Y a nosotros, como vemos una orden
que tampoco es nuestro agrado. Y aun cuando vemos que cuando Dios me da una orden y vemos que esa orden no tiene perspectivas de ir al éxito, de conseguir algo grandioso, de obtener algo de valor. Y decimos, no, esa orden a mí, yo no la veo próspera para mí, no la veo conveniente para mí. Y vuelvo y te pongo un ejemplo. ¿Qué tal cuando Dios le dijo a Abraham, a ese barro, sacrifícame a tu hijo amado? Le estaba dando una orden. Y él pudo haber dicho, no, esto a mí no me conviene, no la obedezco. Y entramos en pleito con Dios. Cuando Dios da una orden, es para que tú y yo la ejecutemos al pie de la letra. No es para que tú y yo nos pongamos en el orden de tratar de descifrar si me va a convenir o no me va a convenir, si es lógico la orden o no tiene lógica. Y aún más, si es algo que a mí me va a costar. Aún si va o no va en contra de mis gustos. Orden es orden. Pero tú y yo más fácil entramos en pleito con Dios. Entramos en rebeldía, y cuando entramos en rebeldía entramos en desobediencia con Dios. Y la Biblia dice, para finalizar, ay, eso es sinónimo de dolor. Ay de que él pleitea con su hacedor. Amigo y iglesia, Dios no nos llama a que peleemos con Él, a que entremos en pleito con Él. Dios nos llama a que le obedezcamos. Dios nos llama a la sujeción. Dios nos llama a que nos dejemos moldear, a que estemos aún en ese proceso y que soportemos el proceso. Pero Él nos llama a que censuremos menos su palabra. Y aún qué triste es que cuando yo pleiteo, voy a llevar a muchos a que pleiteen con Dios. Por eso, iglesia, esta es la invitación. No seamos necios. Y aún perdóname. Y no te quiero ofender porque no es la idea. Pero no seamos tontos. Oye, sí, la palabra, no seamos tontos. Y no te estoy diciendo tonto, no me malinterpretes. Pero ¿con qué nombre voy a llamar este gran error del barro? Pedirle cuentas o de aún de juzgar, de calificar la obra del hacedor. No estamos en condiciones. No estamos en condiciones. Antes Él, por su amor, nos diseñó a su imagen y semejanza. Pero es esta noche oportunidad de pedirle perdón a Dios. Porque aún cuántas veces hemos escuchado aquellas falsas doctrinas, como te decía ahorita, el ejemplo de un diezmo. Y aún hemos escuchado eso y lo hemos compartido con otras personas. Y qué triste es que lo que tú y yo lo que estamos haciendo es entrar en pleito, porque Dios lo dijo y está escrito. Así que te invito a que cierres tus ojos en esta noche y le digamos: Padre, tú eres mi hacedor, yo soy el barro, yo no tengo ningún derecho legal de juzgar ni poner en duda tu palabra, y menos de entrar en pleito con tus decisiones, con tu perfecta obra y aún con aquellos mandamientos que tú nos has dado. Por eso, Padre, una vez más, perdónanos. Perdóname a mí, Señor, porque nos falta conocimiento, nos falta sabiduría. Creemos hacer lo correcto,
pero delante de ti somos unos necios. Pero nos acercamos al trono de la gracia y la misericordia. Perdónanos, Dios, y no permita, Señor, que se cumpla esta palabra. Ay de aquel que pleitea con su hacedor, y de no convertirnos como un Lucifer, un derrotado, un vencido, solo porque no aceptó ser creación del gran creador, del todopoderoso, del gran sabio y de aquel que todo lo sabe y lo conoce. Gracias pues, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, por tu palabra y por cada oyente, por cada persona y aún por mi vida que hemos escuchado tu bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén. Así que, amigo y familia de la fe, te quiero seguir invitando. Compartamos la palabra de Dios. Compartamos para que aquellos hombres y mujeres tampoco entren en pleito con nuestro gran Hacedor. Bendiciones y que Dios te continúe bendiciendo poderosa y grandemente.